el rey de la fanfarronería Uchiha, presumir es activar el Sharingan. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro. Así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original. Nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. Ya estamos en Patreon y listos para recibirte. Suscríbete y accede a los fanfics antes que lleguen a YouTube. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando mundos y aventuras sin límites. Punto. Sin deseos ni conflictos, este es sin duda un buen lugar para hacerlo todo con comodidad. Pero Uchiha Kiye también sabía que Naruto sentía que no había nada interesante en el mundo ninja, que su identidad como ninja había sido revocada y que había llegado al cielo, así que, naturalmente, no quería ver a la gente del mundo ninja por nada del mundo. Entonces, Uchiha Kiye naturalmente no se molestaría, era una cuestión de respeto. En ese momento, Uchiha Kiye asintió y dijo, entonces, me interesa mucho poder tener un destino tan grande en el reino celestial. Así que, Inmortal Toadji, ¿es el reino celestial el mundo de nivel superior? ¿O existe un mundo con un reino superior de 14? Toadji no respondió directamente a la pregunta de Uchiha Kiye, sino que dijo con una leve sonrisa, Uchiha Kiye, tú, ve al salón de los 3 tesoros para todo. Debes tener algo que preguntarme antes de venir. Si tienes alguna pregunta, pregúntame primero. Uchiha Kiye es como un niño curioso. Siempre sentía curiosidad por todo lo que había en este mundo y sentía que existía un mundo superior, así que quiso hacer preguntas tras una repentina curiosidad. Pero después de que Toadji se lo recordara, recordó de repente que esta vez venía con una misión, así que Uchiha Kiye dijo, Toadji, esta vez quiero preguntarte cómo entrar en los sueños de otras personas. Toadji tomó una bolsa de cigarrillos y comenzó a fumar lentamente. Tras mirar a Uchiha Kiye, dijo, comillas, ¿cómo puedes pensar en algo así? Es difícil incluso en el reino de los inmortales, y además requiere tener una oportunidad con otra persona, y esa persona te permite soñar, lo cual es muy difícil. Uchiha Kiye no entendía, así que preguntó, comillas, ¿por qué es tan difícil? ¿Cuál es el principio de caer en un sueño? En el mundo ninja, Uchiha Kiye casi no tiene problemas para atraparlo, pero en el cielo, puede hacer preguntas como un estudiante de primaria. Después de todo, de repente sintió que el mundo es inmenso. En ese momento, Toadji le explicó a Uchiha Kiye el principio del sueño, si quieres soñar, primero que nada, esa persona está de acuerdo contigo. De lo contrario, no puedes forzar el sueño. Este es el primer paso y la condición más básica. Uchiha Kiye asintió, pensando que era razonable, de lo contrario, sería una locura que alguien entrara en su sueño. Toadji continuó, después de eso, tu concentración debe ser lo suficientemente pura hasta el punto de ser extremadamente pura, porque al ser un sueño, es el momento en que la conciencia de las personas es más caótica. En ese caso, si quieres entrar en los sueños de otras personas, debes ser tan puro como el cielo para poder entrar de verdad. Uchiha Kiye probablemente entendió el principio, pero Gamaji finalmente reveló el verdadero truco, también sabes que cuando meditas, puedes hacer que tu alma entre y salga libremente del punto de acupuntura Yongquan en la nuca, así que cuando estás en un sueño, puedes entrar naturalmente en la cueva Yongquan de otra persona, pero es muy difícil, y la mayoría de las personas en los cielos no pueden hacerlo en absoluto. Punto. Ya entendía perfectamente cómo debía ser el proceso, pero en cuanto a cómo hacerlo y cómo proceder, Uchiha Kiye se sumió en profundas reflexiones. En ese momento, miró a Toadji y dijo, sabio Toadji, si quisiera entrar en tu sueño, ¿me lo permitirías? El señor Toadji respiraba con dificultad, y al oír esa pregunta, tosió de repente. Hasta ahora, nadie ha querido entrar en su sueño. Claro que no se trata de lo terrible que sea el sueño del inmortal Toadji, sino de que nadie lo ha tenido. Solo esta idea. El inmortal Toadji miró a Uchiha Kiye con curiosidad y dijo, ¿por qué quieres entrar en mi sueño? ¿Quieres practicar tus manos? Uchiha Kiye se rascó la cabeza, sonrió y dijo, claro que dijiste que sería difícil. No lo he intentado, pero siempre he querido intentarlo. Al oírlo, el sapo también chasqueó la lengua y sonrió, de verdad has encontrado a la persona indicada. Yo, no puedo hacer otra cosa. Mi capacidad para dormir es lo primero. Si quieres dormir, puedes dormir con los ojos cerrados y dormir todo lo que quieras. Uchiha Kiye dijo, así es, déjame intentarlo una vez. Al ver la sincera expresión de Uchiha Kiye, el sapo estaba dispuesto a ser un adulto.
De todos modos, todos los que han tenido éxito hasta ahora han alcanzado el rango del mundo celestial, y todos son personas con habilidades de nivel divino. Uchiha Kiye. Por muy poderoso que sea en el mundo ninja, es solo un mortal. En resumen, es imposible. Entonces Toadsei dijo, está bien, pero solo te doy 3 oportunidades, y si no puedes entrar en mi sueño, despertaré. 99 Uchiha Kiye tragó saliva y sintió que 3 oportunidades eran muy pocas, pero no estaba mal, al menos Toadsei estaba dispuesto a darle una oportunidad. Así que asintió y dijo, comillas está bien. Entonces lo intentaré 3 veces. Tenga éxito o no, volveré a la siguiente sesión y continuaré mi misión. Por supuesto, el Sapo sabía que Uchiha Kiye era una persona con gran fortuna, que creció en el mundo ninja con un destino predestinado, así que asintió. El Sapo estaba acostado en la cama y acababa de cerrar los ojos, pero después de unos minutos comenzó a roncar ruidosamente. Esta escena simplemente aturdió a Uchiha Kiye. ¿Qué clase de físico tiene el Sapo para poder dormirse tan fácilmente? Lo cual le da envidia. Los problemas de sueño de una persona común han desaparecido en el Sapo. Entonces, Uchiha Kiye comenzó a meditar. De repente, sintió una sensación muy extraña. Su cuerpo real meditaba en el mundo ninja, pero su alma meditaba en el mundo celestial, intentando concentrarse. Inesperadamente, la experiencia de meditar en los cielos es realmente mejor, porque no hay problemas ni preocupaciones en este mundo, la mente está naturalmente tranquila y es más fácil, entrar en el estado de tranquilidad. Así que no tardó mucho, Uchiha Kiye entró rápidamente en el estado de tranquilidad, y una fuerza extremadamente pura emergió de su cubierta espiritual celestial, corriendo hacia la dirección de Toadsei. Todavía recordaba que tenía que ir a la cueva Yongguan de una persona para poder penetrar en el mundo espiritual de una persona, es decir, un sueño. Entonces Uchiha Kiye trató de controlar esta fuerza y perforó en el punto Yongguan. Pero justo después de llegar a la puerta de la cueva Yongguan, una fuerza extraña disipó repentinamente esa fuerza pura. Tan pronto como esto se disipó, Uchiha Kiye inmediatamente despertó del estado de tranquilidad, pensando en lo que estaba pasando en su corazón, porque de repente se volvió caótico. El primero es descartar la perturbación intencional de Toadsei de su poder puro, lo cual es completamente irrazonable, y en segundo lugar, cuando llegó al paso cerca de la cueva Yongguan, no sintió ningún poder en absoluto, porque Toadji no era cauteloso en absoluto, y fue para permitir que Uchiha Kiye entrara en su sueño. Entonces, después de que se descartaron todas estas posibilidades, Uchiha Kiye estaba pensando, ya que no hay más problemas objetivos, entonces solo quedan 997 problemas subjetivos, porque Toadsei dijo que las mejores personas es difícil mantener este poder puro. Esta vez, Uchiha Kiye ha encontrado la verdad, es decir, es muy difícil para él controlar este poder puro. Es muy sencillo de generar, pero tras teletransportarse a cierta distancia, este poder extremadamente puro se desvanece lentamente debido a la pureza de algunas distracciones. En este caso, naturalmente, para cuando llegaron a la cueva Yongguan del sabio sapo, este poder ya se había disipado en gran medida. Además, ambos, están a solo 2 metros de distancia, y una distancia tan corta dispersaría tanto poder, que si sueñas en el mundo ninja, podrías estar separado por decenas, miles de metros, o incluso. ¿Cómo es posible que la gran distancia entre países funcione en ese momento? Así que Uchiha Kiye luchó con ahínco. Quería controlar bien este poder. Hasta ahora, solo sabía cómo entrar en la concentración, pero después de hacerlo, no tenía ni idea de comprender el poder puro en absoluto, ni había recibido entrenamiento alguno. De repente, sintió que esta era una buena oportunidad para mejorar, ya sea que tuviera éxito o no, sería un progreso para mí. Uchiha Kiye meditó de nuevo y entró en un estado de tranquilidad. Una fuerza pura surgió de su punto de acupuntura Yongguan y se expandió lentamente. Prestaba mucha atención a este poder con su propia conciencia. Cuando seguía expandiéndose, necesitaba tener la mente muy clara, incluso si no podía mover un solo pensamiento, podía hacer que este poder se expandiera lentamente. Continuó expandiéndose sin la más mínima pérdida. Cuando finalmente llegó cerca de la cueva Yongguan del sabio sapo, Uchiha Kiye sintió que esta vez tenía muchas probabilidades de éxito, pero precisamente por esa esperanza, el poder puro se impurificó de nuevo, reapareciendo repentinamente. Despertó de su estado de meditación.
Uchiha-Kille comenzó a enojarse en su corazón, esto no era en absoluto un pensamiento, de lo contrario, una vez que el pensamiento y la conciencia se contaminaran con otros pensamientos, se enturbiarían y producirían una fuerza descendente. Fue en ese momento que Uchiha-Kille alcanzó repentinamente el reino celestial. Había escuchado antes que el gran poder puro y puro ascendía gradualmente para convertirse en el cielo, mientras que el poder turbio y pesado descendía. De esto, se puede ver que la fuerza de las personas ascendentes en Isin es limpia y pura, por lo que después de la muerte pueden reencarnar en el cielo para disfrutar de las bendiciones, mientras que aquellos que son malvados por Isin se distraen con deseos egoístas. Punto. Puede ser aún más degenerado. Entonces, este principio corresponde al control del poder puro. Al ser un poder puro sin contaminación, es absolutamente imposible tener otros pensamientos que mantengan un estado distante. Ahora, las dos oportunidades se han desperdiciado, y queda una última, así que Uchiha-Kille debe aprovecharla, de lo contrario, perderá una oportunidad tan buena. En ese momento, tras ajustar su cuerpo y mente, Uchiha-Kille entró de nuevo en estado de meditación. De repente, descubrió que el poder puro que surgió esta vez era aún más supremo que antes. Este poder supremo no tenía ninguna representación, pero parecía extremadamente puro. Y también es muy diferente del experimento anterior. Aunque todo a su alrededor es claro y completamente comprensible, no participa en absoluto en el más mínimo pensamiento propio. Este es un reino llamado Prajna. Este poder puro llegó rápidamente a la cueva Yonquan del sapo Ji, y como no había rastro de desperdicios ni impurezas, entró de repente directamente en ella. Una sensación de emoción y alegría hizo que Uchiha-Kille se sintiera muy feliz, y cuando entró por primera vez en el sueño del sapo Ji, de repente sintió una sensación de novedad. La sustancia, el peso y todo lo que contiene son muy imaginativos. Vi al sapo Ji todavía bebiendo té en su sueño, tumbado sobre una luna, rodeado de estrellas brillantes. Efectivamente, no hay necesidad de prestar atención a ninguna física sustancial en el sueño, es realmente como un servidor privado, puedes hacer lo que quieras, realmente, una sensación de tranquilidad. En ese momento, Uchiha-Kille ya había llegado tras Gaoji y sonrió, Xianren Gaoji, lo logré. Toadji, que yacía en la luna bebiendo té, escupió el té de repente y miró a Uchiha-Kille, quien sonreía con malicia. Estaba atónito. Como inmortal, aún no sabía cuántas decenas de miles había vivido. Decenas de inmortales de 10.000 años e incluso proferían palabrotas. Toadyoshi, sumamente sorprendido, exclamó, maldita sea, porque entraste de verdad buscando flores. Uchiha-Kille se alegró aún más al ver que un gran anciano en el cielo se había asustado tanto por él. Rió con ganas y dijo, sí, logré entrar a la tercera. Toadji casi trastornó sus propios pensamientos y preguntó rápidamente, ¿qué dijiste? ¿De verdad solo lo usaste 3 veces? Uchiha-Kille asintió y dijo, claro que no te despertaste, yo no me desperté más de 3 veces. Toadji sonrió con sorna, negó con la cabeza y dijo, la verdad es que no sé cuántas veces entraste. Planeo quedarme dormido aquí todo el tiempo, porque no creo que puedas entrar ni aunque lo intentes 100 veces, porque estamos en el cielo. Los mejores han dedicado cientos de miles de años a cultivar su fuerza en el estado de quietud hasta alcanzar un supremo extremadamente puro. Dijiste que solo lo usaste 3 veces, es increíble. Al oírlo decir esto, Uchiha-Kille se sintió un poco confundido. ¿Qué pasa? Es tan difícil. No lo entendía, así que se encogió de hombros. Dijo, en realidad solo lo usé 3 veces, ¿cómo pudo tardar cientos de miles de años? Entonces, Uchiha-Kille no entendía en absoluto por qué lo había usado solo 3 veces para alcanzar el reino, porque alguien que debería ser más fuerte en el cielo debería tardar cientos de años. Esto era algo que no podía imaginar. Así que Toadji obviamente estaba en un estado de 997, pensando que usó este truco durante 20 años. ¿Será que este Uchiha-Kille frente a él es un monstruo? Al mismo tiempo, recordó en secreto que Uchiha-Kille era originalmente una persona especial con un destino, ¿cómo podría no tener un don? Pero incluso si el talento es tan perverso, es simplemente inaceptable. Entonces Toadji dijo, eres realmente increíble, tu poder del alma es tan diferente al de la gente común, no lo entiendo en absoluto, poder del alma. De hecho, Uchiha-Kille sintió curiosidad al escuchar esta palabra por primera vez, pero debido a su curiosidad, había demasiadas preguntas, así que no pudo formularlas en detalle una por una, pensando que Toadji lo había dicho casualmente, pero no esperaba que realmente existiera poder del alma. Entonces Uchiha-Kille dijo, disculpa,
Toadji, que es el poder del alma. Toadji, que estaba en medio del océano, y Uchiha-Kille, tumbado en la luna, rodeado de muchas estrellas, se sentían muy cómodos, y la sensación de un país de ensueño era mejor que la de un país de hadas, era increíble. Así que Toadji podría estar de buen humor, así que le contó a Uchiha-Kille un gran secreto en un sueño. Toadji dijo misteriosamente, en el mundo ninja, lo que más se valora es el poder del chakra, y en nuestro cielo, no solo existe el poder del chakra, sino también el del alma. Cuanto más elevada es el alma, más poderosas son las bestias espirituales que pueden controlar. La visita de Uchiha-Kille al cielo despertó su curiosidad. ¿Qué es el alma? ¿Es lo mismo que las bestias invocadas en el mundo ninja? Gaoji miró la curiosidad de Uchiha-Kille y, con una profunda alegría, dijo, las llamadas bestias espirituales son criaturas natas, no tienen forma humana, sino seres con gran inteligencia y que saben cultivar. Cuanto más fuerte es el alma, mejor se puede domar a las poderosas bestias espirituales. Sin embargo, las bestias espirituales ancestrales más poderosas no pueden tener la fuerza del alma del oponente, todo depende de la casualidad. ¿Comillas casualidad? ¿Qué es la casualidad? Uchiha-Kille se quedó atónito. Nunca había visto una bestia espiritual, y mucho menos qué clase de bienes tenía. Toadji dijo, las bestias espirituales comunes también son aves y bestias. Algunas son muy fuertes, otras más débiles. Estas pueden ser domadas con fuerza y convertirse en sus mascotas o compañeros de batalla, pero las bestias espirituales ancestrales requieren mucho poder. A menos que haya algún enredo en la vida pasada, la bestia espiritual ancestral está dispuesta a ser su amiga. Uchiha-Kille asintió. Entendía sobre aves y bestias en 2.9, pero ¿cuáles eran algunas de las bestias ancestrales? En ese momento, Uchiha-Kille preguntó, comillas, ¿qué tipo de bestias espirituales son las bestias ancestrales? Suelen ser invisibles. Toadji asintió y dijo, claro, no puedo verlas normalmente, y todo está sellado. Estamos en Nantianmen. Punto. También están los Dongtianmen, los Sitianmen y los Beitianmen. 4 bestias espirituales ancestrales están selladas en estas puertas celestiales. Una vez liberadas, el mundo se trastornará y jamás habrá un día de paz. Uchiha-Kille recordó de repente que Gujiaji había hablado de una bestia espiritual similar, la barba glotona, y que el Nantianmen que ahora reprime es la bestia glotona. En ese momento, Uchiha-Kille preguntó con curiosidad, comillas, ¿estás diciendo que las bestias espirituales reprimidas por los Nantianmen son los glotones que mencionaste la última vez? En cuanto Gaoji escuchó el nombre de Taotie, no pudo evitar sentir asombro e incluso un atisbo de miedo. Incluso si este glotón hubiera sido reprimido durante cientos de miles de años, estaba tan horrorizado que, al ser liberado, ¿no sería necesario sacudir el palacio celestial? Toadji dijo, sí, Taotie es una antigua bestia espiritual. Fue sellado por un sabio de los 6 caminos, de lo contrario, el mundo entero estaría sumido en la oscuridad, jamás en paz y desolado. Su poder es simplemente, extremadamente poderoso, y hasta ahora, nadie ha podido someterlo, y solo puede ser sellado a regañadientes. Uchiha-Kille asintió, pensando que era realmente interesante, y de repente sintió que el mundo ninja ya no era divertido, pero el cielo sí lo era, porque le aguardaban demasiadas aventuras y cosas desconocidas. De repente, Uchiha-Kille no supo qué estaba pasando y murmuró para sí mismo, glotón, glotón. Como si recitara un sutra, lo repitió una y otra vez. De repente, en el sueño de Toadji, una luz roja brilló en la distancia. La luz resplandecía y emanaba una aura extremadamente maligna. Este aura maligna era un poder que Uchiha-Kille no había percibido hasta ese momento. Una arrogancia tan feroz también le infundió escalofríos por primera vez. Uchiha-Kille y Sapo-Ji miraron hacia atrás al mismo tiempo, sin comprender qué emitía aquella luz roja, como si los ojos de una bestia brillaran con fuerza, acompañada de rugidos sordos. Sapo-Ji comprendió de inmediato la gravedad del problema y dijo rápidamente, comillas fuera. Tras este sonido, Sapo-Ji despertó al instante y vio a Uchiha-Kille salir también de su cueva Yongquan. Como Uchiha-Kille no sabe qué está pasando, es solo una especie de escalofrío fisiológico. Quizás sea un instinto genético humano. Al enfrentarse a una criatura sin posibilidades de victoria y extremadamente temerosa, automáticamente se siente un miedo intenso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que es aún más extraño es que apareció en el sueño de Toadyoshi. ¿No es esto fundamentalmente extraño? Hay cosas extrañas en el sueño. Esto es lo que le ocurrió a 997.
Uchiha-Kille levantó la cabeza y miró a Sapo Ji. El sapo inmortal Ji estaba bañado en sudor frío y parecía muy nervioso. Un rayo de sol se asomó y el sonido del agua fluyendo volvió a llegar desde los alrededores, lo que alivió gradualmente el ánimo de Toadji. Uchiha-Kille vio que el tiempo casi se acababa, así que preguntó en voz baja, «Señor Toadji, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucede?» El sapo inmortal Ji miró a Uchiha-Kille y dijo, esa cosa es glotona. Uchiha-Kille frunció el ceño, lo que le hizo comprender. ¿Acaso Taotie no estuvo sellado durante cientos de miles de años y se encuentra reprimido a 100.000 metros bajo tierra en Nantianmen? Nunca ha expirado, así que ¿cómo pudo aparecer en el sueño del sapo inmortal Ji? No lo entiendo. Uchiha-Kille se preguntó, sabio sapo Ji, ¿de qué hablas? ¿Cómo es posible que ese glotón haya sido reprimido por el sabio de los 6 caminos? Es imposible que salga, y no hay ninguna razón para que aparezca en tus sueños. El sapo inmortal Ji sabía que era absolutamente imposible ser el cuerpo de Taotie, así que se secó un sudor frío. Por suerte, fue una falsa alarma, pues Taotie era tan aterrador en su sueño que casi creyó haber sido liberado. Entonces el sapo inmortal Ji dijo, sí, es imposible que Taotie salga, pero es muy poderoso y podría aparecer en esta ilusión con pocas probabilidades. Acabamos de hablar de Taotie, y puede que lo haya oído. Lo oí griegao. Uchiha-Kille es aún más incomprensible. ¿Será que el tipo aparece de repente en forma de alucinación cuando hablamos de ello? Entonces Uchiha-Kille dijo, entonces, sapo Ji inmortal, ¿has hablado de esto con otros antes? Es decir, ¿te has comunicado alguna vez con glotones? El sapo Ji inmortal asintió y dijo, claro que sí, y lo menciono a menudo, pero apareció de repente mientras charlaba contigo. Al decir esto, el sapo Ji inmortal pareció recordar algo. De repente, pensó que en el sueño, Uchiha-Kille no dejaba de recitar el nombre de glotón, como si estuviera poseído. Así que preguntó, Uchiha-Kille, ¿por qué en mi sueño pareces recitar el nombre de esa antigua bestia espiritual como si fuera un recuerdo? Uchiha-Kille lo recordó en ese momento. Se rascó la cabeza y dijo, no sé por qué, pero siempre me suena este nombre, parece cercano, y hay una inexplicable sensación de intimidad. Incluso puedo sentir su fuerza, su miedo y su dolor. Al decir eso, una leve vibración se sintió en el lugar de Nantianmen, pero desapareció al instante. Esta conmoción hizo que Uchiha-Kille se sintiera profundamente angustiado. ¿Qué está pasando? ¿Es una ilusión? Si es una ilusión, ¿por qué es tan frecuente y real? Esta vibración despertó la vigilancia de muchos expertos en los cielos, quienes se precipitaron hacia allí y se dispersaron automáticamente sin que ocurriera nada. El sapo inmortal Ji observó el lugar desde la distancia, luego volvió la mirada hacia Uchiha-Kille y dijo, Uchiha-Kille, ¿qué sentiste hace un momento? 35 Uchiha-Kille, no Zao, todavía estaba triste, se frotó el corazón, resultó ser una especie de angustia. Dijo, sentí una gran tristeza y dolor ahora mismo, y estaba tan desconsolado por esto, no sé por qué estoy tan angustiado. Toadji miró a Uchiha-Kille, no habló durante un largo rato, y después de un rato dijo, hijo elegido del cielo, ¿es realmente el hijo elegido del cielo? Uchiha-Kille, tienes una gran oportunidad. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Tendrá un profundo impacto en el mundo ninja, el mundo celestial e incluso en reinos superiores. No puedo revelar semejante secreto. Uchiha-Kille no entendía de qué hablaba este viejo sapo, pero siempre sentía vagamente que tenía algún tipo de destino con ese glotón. Uchiha-Kille dijo, sapo inmortal Ji, has dicho más de una vez que tengo una gran oportunidad, y hasta ahora lo siento un poco, pero aún no sé qué me pasó. El sapo Jixianren asintió y dijo, de acuerdo, hablemos así en 997, será muy tarde para ti, ¿no tienes tareas que hacer? Esta vez el intercambio terminará aquí. Uchiha-Kille recordó de repente que había pasado mucho tiempo desde que llegó al reino celestial desde el mundo ninja. Le había prometido al sueño de Qianjin que nunca rompería su promesa, así que dijo apresuradamente, comillas sí. Voy a regresar y volveré contigo. Después de terminar de hablar, el alma de Uchiha-Kille en el cielo simplemente desapareció y volvió a la vida real. En ese momento, una figura vestida de blanco y negro con 6 piedras de jade negro en su cabeza apareció de repente junto a Toadji. Toadji de repente sintió algo diferente, así que se dio la vuelta y vio que el hombre repentinamente golpeó y se arrodilló en el suelo. Inmediatamente dijo, Toadji ve al sabio de los 6 caminos.
El sabio de los 6 caminos asintió con satisfacción y, junto con Toadji, dijo, Toadji, has hecho un buen trabajo. No dejes escapar la oportunidad a Uchiha-Kille, se esforzará por recorrer el camino del futuro. Con solo darle un poco en un momento crítico, es suficiente. Solo entonces Gaoji se atrevió a alzar la cabeza. El sabio de los 6 caminos es el dios supremo gobernante de los 6 caminos subjetivos, y Gaoji es solo un dios menor que gobierna los cielos. Vi que el sabio de los 6 caminos tenía ojos de la rueda de sangre eterna en la frente, pero vi que eran un par de ojos blancos eternos, y ambos ojos eran Rinnegan eterno. Con el bastón indestructible de Veg en la mano, la bola negra de la búsqueda de la verdad gira con naturalidad a su alrededor. La mano izquierda es el símbolo del sol y la derecha, el símbolo de la luna. Ligeramente alto, el verdadero dios desciende. Toadji dijo respetuosamente, comillas, sigue las órdenes del dios supremo. 6 caminos asintió, miró hacia Nantianmen y dijo, Gaomane despertó. Se encontró dentro del sello, por lo que estaba extremadamente enojado y ofendido. Este sentimiento duró 3000 años. De repente, sintió el aliento de su maestro, lo que inquietó a Tao Tie. El aliento del maestro. No es Uchiha-Kille. La suposición de Toadji era correcta, Uchiha-Kille era el dueño de la barba glotona, pero eso había sucedido cientos de veces antes, y ahora Uchiha-Kille no sabe qué sucedió, y es imposible recordarlo después de la reencarnación. Todas mis experiencias previas. Entonces Toadji dijo, ya veo, resulta que no se lo revelaré a Uchiha-Kille. 35 Como el dios supremo, el sabio de los 6 caminos asintió con satisfacción y luego desapareció repentinamente. Con la partida del sabio de los 6 caminos, Toadji se secó el sudor del cuerpo. El cielo ha estado en paz durante cientos de 10.000 años, y ha estado viviendo una vida despreocupada y feliz. Pase. Ahora que el karma ha madurado, Uchiha-Kille ha vuelto a crecer. Punto. El día de la redención de los glotones parece cercano. En ese momento, cuando el palacio celestial se estremezca, la vida volverá a ser devastada y ocurrirá un desastre sin precedentes. Toadji salió y miró al cielo. Aunque el sol no se veía en el palacio celestial, no significaba que no existiera, estaba en un lugar inaccesible, proveniente de un universo superior y único. En ese momento, Uchiha-Kille ya había despertado. Al abrir los ojos, aún era de noche, pero habían pasado 4 horas. Uchiha-Kille recordó que cerró los ojos temprano por la mañana y fue a charlar con Toadji, pero había pasado tanto tiempo que ya eran las 4 de la mañana. No era demasiado tarde, pero tampoco demasiado temprano, porque los ninjas se levantan sobre las 6 de la mañana para entrenar y realizar tareas, y algunos que no temen al trabajo duro incluso se despiertan a las 5. Así que Uchiha-Kille debía darse prisa, pues sentía una gran curiosidad por saber qué tipo de experiencia sería tras caer en un sueño. En ese momento, Uchiha-Kille volvió a cerrar los ojos, y pronto, una fuerza espiritual pura emanó de su cuerpo y voló hacia el exterior de la ventana. La dirección de la sorpresa de Uchiha-Kille, con el flujo de este poder espiritual, también podía ver todo lo que estuviera cerca de él y encontrar automáticamente la dirección de Qianjing. Como Qianjing le había permitido a Uchiha-Kille soñar con antelación, era mucho más fácil de manejar. En ese momento, su poder espiritual siguió acelerándose hasta alcanzar la presa lejana. Uchiha-Kille pensó, no es de extrañar. En cuanto apareció en la presa, Qianjing lo miró por primera vez. Resultó que esta mujer vivía cerca. Su fuerza mental siguió aumentando y se precipitó directamente a la casa de alguien. En ese momento, Qianjing dormía bajo una colcha, luciendo muy cómoda. Uchiha-Kille sonrió. Tras quitarse el serio traje de ninja, la mujer vestía pijama. Bajo la luz de la luna, seguía siendo encantadora y conmovedora. Había perdido por completo el aliento sombrío y la agresividad asesina del día. Era una sensación tranquila y suave. Al mismo tiempo, Uchiha-Kille sintió que era más fuerte gracias al maestro del poder puro. Sin importar lo que pensara, sin importar cómo lo pensara, no añadiría la más mínima impureza a este poder, ni siquiera por flores. Este es probablemente el reino de la sensatez. Después de eso, Uchiha-Kille encontró la cueva Yongkuan de Qianjing y entró directamente sin esfuerzo. Pero tan pronto como entré, una sensación oscura inundó todo el sueño. Resultó que los sueños de Qianjing no eran en absoluto oníricos, y la razón era muy simple. La gente común solo podía soñar pasivamente, sin salida a lo que tenía en la mente y lo que normalmente aparecía en sus sueños. Vi a Qianjing en un pedazo de tierra negra, y sobre el espacio había una luna gris, emitiendo una luz grisácea. Apenas podía ver con claridad lo que lo rodeaba,
pero aún se sentía muy borroso. Uchiha-Kille entendió que el mundo en el corazón de Qianjing es realmente un sentimiento muy deprimente, y no es de extrañar que una mujer esté llevando a cabo varias misiones secretas todos los días, y por supuesto, su corazón está muy deprimido. Pero esto no es lo más sofocante, pero Qianjing está arrodillada frente a una mujer extraña. Punto. La mujer lo maldecía constantemente. Esta escena dejó a Uchiha-Kille muy desconcertado. ¿Qué estaba pasando? El guardián Ichigo del país de la arena era tan servil. En ese momento, Uchiha-Kille estaba de pie detrás de Qianjing, observando a la mujer que tenía delante. Vi que era muy anciana, con rasgos faciales cansados por la edad, pero sabía qué hacer. Al observarla de cerca, la mirada de la anciana era oculta e introvertida, transmitiendo una sensación de energía. Aunque era mayor y tenía la espalda algo terca, estaba llena de energía y no le costaba hablar. Se puede ver que esta anciana debe tener alguna habilidad con el ninjutsu. Dijo, Xiaoying, ¿cuántas veces te he enseñado que un movimiento de asesinato requiere el poder de un asesinato? ¿Por qué siempre eres tan estúpida? En ese momento, Qianjing parecía un poco agraviada, y al ver que su espalda seguía igual que cuando era más joven, dijo con voz llorosa, abuela, he hecho todo lo posible y la cambiaré. Al oír que la pequeña Sakura ya estaba un poco agraviada, el tono de la anciana se volvió amable y cariñoso. Dijo, de acuerdo, Chiyo simplemente odia el hierro. Tu padre ha fallecido. El arte de las marionetas de nuestra familia Chiyo. Debes venir a llevarlo adelante. Tengo poco tiempo. Debes practicar con diligencia y perfeccionar el arte de las marionetas hasta la cima. Chiyo asintió y dijo, comillas sí. Definitivamente no defraudaré la confianza de la suegra de Chiyo. Después de terminar de hablar, Qianjing se levantó, manejando varias marionetas en sus manos. Practicó con diligencia. Al verla sudar como la lluvia, caer, levantarse y seguir practicando, su tenacidad conmovió a Uchiha-Kille. Al mismo tiempo, esto le hizo comprender algo más en su corazón, la legendaria suegra Chiyo. Su increíble técnica de marionetas ha alcanzado el nivel S, es decir, otras habilidades del nivel Kage, y en realidad es la suegra de Chiyo. Sin saber qué está pasando, el entorno se estremeció repentinamente y la suegra de Chiyo desapareció. Al mismo tiempo, Qianjing miró a Uchiha-Kille confundida. Dijo con cierta extrañeza, comillas eres tú, orgullo del mundo. Uchiha-Kille vio que lo habían descubierto, así que asintió y dijo, Qianjing, soy yo. Prometí entrar en tu sueño esta noche, ¿recuerdas? Porque el sueño es un espacio que el soñador manipula a voluntad y cambia según las acciones de Qianjing. Estado de ánimo. En el momento en que se descubre que esta persona es realmente arrogante y entra en su sueño, todo el entorno onírico cambia por completo. Era un día soleado. Uchiha-Kille, quien sintió el cambio de humor de Qianjing, también sintió una extraña sensación. ¿Qué sucedió? Cuando soñó con su suegra, la atmósfera era sombría. Y bien 2.9 en ese momento, Qianjing estaba un poco loca y dijo, soy una loca que derrota al mundo, ¿verdad? Uchiha-Kille asintió y dijo, sí, de hecho estás soñando, y tengo la capacidad de entrar en un sueño, lo cual puede entrar directamente en el tuyo. Qianjing se sintió extremadamente novedosa y se tocó. Punto. No sentí nada, así que me acerqué y pellizqué el brazo de Uchiha-Kille de nuevo, solo para ver que este último gritó de repente. Qianjing pensó que esta escena era muy extraña, así que dijo, comillas ¿qué pasa? No lo siento cuando me toco, pero cuando te toco, ¿tú lo sientes? 35 Uchiha-Kille estaba casi molesto con ella, dijo, lo que una persona piensa cuando está en un sueño es lo que piensa. Cuando te pellizcas por un momento, debes pensar que no tienes sentimientos, por lo que sientes naturalmente y te relajas. Al descender, tendrás una sensación instintiva, y la tendrás de forma natural. Qianjing parpadeó y, siguiendo las palabras de Uchiha-Kille, se pellizcó de nuevo 14 efectivamente, sintió dolor, pero aún así gritó sorprendida, comillas naturalmente, esto es tan maravilloso. Realmente puedo. Eres libre en tus sueños. Al ver la apariencia libre de Qianjing y su sonrisa sincera, Uchiha-Kille sintió una sensación de confusión, y al mismo tiempo sintió que su estado era diferente al habitual. Pero al mismo tiempo, pareció comprender algo. Qianjing tuvo que soportar tanta presión, someterse a un entrenamiento tan riguroso y albergar tantas esperanzas a tan temprana edad, y cuando creció, realizó tareas de alta intensidad una tras otra. Después, se convirtió en la primera guardia de honor de Ichigo.
De hecho, era una especie de presión para ella, que solo tenía 18 años, y bajo el peso de los años y meses, esta presión aún liberaba el dolor de la infancia en sus sueños. Solo después de ver de repente a la arrogante, me di cuenta de que estaba soñando. La gente común es así, y ni siquiera saben que están soñando. Entonces, tras comprenderlo con seriedad, supe que estaba en el mundo ilusorio, y ya no tenía que mostrar una expresión fría y profesional con cara seria, ni realizar diversas tareas con un disfraz de Jin, así que liberé por completo mi naturaleza y me sentí libre. Uchiha-kille dijo, ¿te hace tan feliz? En ese momento, Qianjing miró a la arrogante y dijo, arrogante, ¿de verdad puedes entrar en mi sueño a voluntad? ¿Despertaré libremente? ¿Podré seguir controlando mis sueños en el futuro? Uchiha-kille se rascó la cabeza y dijo, en realidad, controlar el sueño es muy sencillo. De ahora en adelante, deberías decirle a tu cerebro antes de dormir que, cuando sueñes, debes estar despierto, y cuando sueñes más tarde, estarás realmente despierto. Qianjing asintió y dijo, acabo de soñar con mi suegra Chiyo, y ya lo has visto. Uchiha-kille se encogió de hombros y dijo, sí, lo vi por casualidad. No es un secreto, ¿verdad? Tus habilidades con las marionetas son tan soberbias que Ken 997 debió de haber sido enseñado por la suegra de Chiyo. Qianjing suspiró y dijo, sí, mi suegra es Chiyo, no digas eso, no quieres decirme la verdad. Solo entonces Uchiha-kille recordó la promesa que le hizo a Qianjing, así que se acercó a la losa de piedra en el sueño y le dijo, comillas, ¿no te imaginas este lugar como tu propio hogar? Al menos deberías sentarme cómodamente. Qianjing parpadeó y Uchiha-kille se dio cuenta de la ternura e inocencia de aquella mujer en sueños. Probablemente sea la naturaleza humana, la bondad innata se adquiere por naturaleza. Punto. La experiencia contamina el estado mental, de hecho, la gente es muy sincera cuando se siente completamente segura. Qianjing también era obediente y quería que su hogar pareciera el de su propia casa. Uchiha-kille pensó que era muy agradable y cálido, y que aún brillaba la luz del sol. Así que se sentó en el sofá junto a él y le dijo a Qianjing, quien también estaba tumbada en la cama, este secreto es un poco complicado. Hay un tipo grande que quiere destruir este mundo y guarda secretos por todas partes. Si el ritual de destrucción tiene éxito, el mundo se enfrentará a una situación en la que todos morirán. Qianjing, un poco conmocionado, hizo una serie de preguntas, comillas, ¿qué dijiste? ¿Existe tal persona? ¿Qué clase de persona es? ¿Qué tipo de ceremonia será? Es demasiado difícil. Uchiha-kille abrió la boca, pero no supo cómo expresarlo, pues hasta entonces desconocía el propósito final de esos rituales, y solo usaba su experiencia e instinto para destruir a esas criaturas malvadas. Así que dijo, esta persona se llama Myong, el del Rinnegan eterno. En cuanto a esos rituales, no los conozco bien, solo actúan por instinto. En ese momento, Qianjing no lo comprendía con claridad, pero también comprendía el significado del arrogante, que estaba protegiendo el mundo ninja. Pero la identidad del arrogante se volvió muy misteriosa, así que Qianjing preguntó, comillas, entonces ¿quién eres? No creo que seas realmente un espadachín errante en el desierto. Por supuesto, Uchiha-kille no le reveló a Qianjing su verdadera situación, pero aún así dijo, no soy un espadachín de verdad, pero soy un cosmopolita. Soy un caballero, protejo el mundo y, por cierto, no soy un espadachín. Claro que la última frase es difamatoria, algo absolutamente imposible de decir. Qianjing sonrió levemente, de acuerdo, aún no has revelado tu verdadera identidad, pero no te obligaré. Mientras seas bueno, está bien. Después de terminar de hablar, Qianjing continuó, puedes salir, quiero ser libre en mi sueño por un rato. Uchiha-kille se quedó atónito de repente. ¿Cómo podía ser tan impactante? Pero era imposible. En el mundo de los sueños, Qianjing es la residente, la administradora del servidor, y puede hacer lo que quiera. Echó a Uchiha-kille de una patada y, por cierto, dijo, comillas, es genial. No puedo vencerte en la vida real, pero sí en mis sueños. Esta vez, echó a Uchiha-kille directamente y despertó al instante de su estado de tranquilidad. Uchiha-kille, que acababa de abrir los ojos, pensó que soñar con Qianjing era muy divertido, y que en el sueño Qianjing era realmente interesante y libre, lo que despertó por completo su inocencia infantil. Uchiha-kille giró la cabeza y miró la luna por la ventana. Una ronda de luz de luna brillante brilló sobre él, lo que realmente le dio a la gente una sensación muy cómoda. Pensando en esto, Uchiha-kille cumplió su promesa a Qianjing, por lo que regresó a la cama, cerró los ojos lentamente y se quedó dormido. Pero cuando estaba medio dormido,
Uchiha-Kille recordó de repente algo: si antes no podía controlar el sueño en absoluto, ¿podría entonces crear un mundo en él? Con esta curiosidad, Uchiha-Kille cayó en un mundo onírico. Imaginó un espacio y un mundo que se desplegarían en un instante, con una sensación muy realista. Pensaba que los sueños podrían usarse como una oportunidad para cultivar, pues por mucho que se moviera en ellos, 997 no podría destruirlo todo en la realidad. Incluso si luchas a muerte, no será una muerte real. Al pensar en esto, Uchiha-Kille sintió que, siendo el maestro en el sueño, podría imaginar a un Myung luchando con él. En cuanto este pensamiento surgió, Mijon apareció ante Uchiha-Kille. Por supuesto, Uchiha-Kille sabía que era una farsa, pero al mostrarle a Myung por completo, aún podía sentir claramente su poderosa fuerza. En ese momento, Uchiha-Kille luchó directamente contra el enemigo imaginario, y Myung mostró al instante el poderoso Susanoo, sosteniendo dos espadas samurái en su mano, luciendo extremadamente poderoso. Y aunque Uchiha-Kille también tenía Susanoo, no quería usarlo en ese momento, pero luchó con fervor contra los Susanoo de Myung uno por uno. Tras una hora de batalla, el sueño se hizo añicos, el cielo se oscureció, y finalmente, el sueño se hizo añicos porque la habilidad liberada en el sueño era demasiado poderosa. Sonó como un cristal rompiéndose en la mente de Uchiha-Kille, y se quebró con un clic. Uchiha-Kille abrió los ojos de inmediato, y un sudor frío brotó de su cuerpo. Ahora que el cielo estaba blanco con vientres de pez, Uchiha-Kille sintió de repente una sensación de pánico. ¿Por qué? ¿Por qué puede destruirse todo el sueño por la fuerza de la energía? ¿Acaso el sueño no es ilusorio? ¿Cómo podría romperse? Con esta pregunta en mente, Uchiha-Kille casi puede deducir que el alcance del estado de sueño también es limitado y que estallará debido a la fuerza de la energía. Así que, pensando así, un sueño es un espacio con calidad, presencia y capacidad de expansión. Todos tenemos este tipo de espacio, así que esto es simplemente fascinante. Si es así, también puede saltar de un espacio a otro. Aún no sabe si puede contemplar todo el mundo de los sueños. Tal vez en cierta dimensión, el sueño está realmente tejido. Una red densa que une a todos. Me siento muy emocionado cuando pienso en Uchiha-Kille aquí, pero aún no lo he practicado y no sé cómo poner en práctica estas ideas. Es realmente interesante pensar en ello, desde la promesa que le hice a Qianjing a toda prisa, hasta los diversos descubrimientos inesperados en el cielo, hasta que me doy cuenta de que el sueño en realidad puede tener espacio y un sentido de existencia. Todo esto parece una coincidencia, pero parece ser una necesidad. ¿Hacia dónde apuntará el destino? No lo sé, pero sé que es probable que sea esta dirección. Encuentra más respuestas. Pensando en esto, Uchiha-Kille se levantó y dio la bienvenida al nuevo día. Inesperadamente, las dos chicas de su palacio eran muy dedicadas y se levantaron antes que él. Tras servir el exquisito manjar, no olvidó decir, por favor, cene, señora arrogante. Uchiha-Kille se sintió muy satisfecho, este es el sabor perfecto, lo que desea es este tipo de vida. Al observar la comida especial que ofrece el reino de la arena, probablemente de la más alta calidad, y al observar este país árido, Uchiha-Kille sintió una sensación insoportable. Así que, después de disfrutar de la deliciosa comida, Uchiha-Kille ciertamente recordó el acuerdo con Gaara, y esta mañana le mostraría su secreto único, el secreto que podría convertir el desierto en un oasis. Después de comer, un equipo de guardias personales entró, se arrodilló con mucho respeto y dijo, comillas señor, estamos aquí para darle la bienvenida. Uchiha-Kille sonrió, se levantó y dijo, comillas levántese, venga arriba, no nos gusta esto, solo llévenme allí, así que la guardia de honor acompañó a Uchiha-Kille hasta el final. El camino era hermoso. Uchiha-Kille notó que cada vez llegaban más aldeanos. Parece que, tras la agitación de ese día, más gente conocía el orgullo del mundo. Leyenda. Con un grupo de personas rodeadas, Uchiha-Kille finalmente llegó al palacio de Gaara, quien ya había salido. Después de todo, es imposible usar habilidades secretas en un lugar como el palacio. Uchiha-Kille siguió a Gaara al desierto de Gobi. Incluso de madrugada, todavía se siente el calor, pero los habitantes de Sunagakure, que viven aquí todo el año, están acostumbrados a ese clima desde hace mucho tiempo. Gaara dijo, comillas que arrogante. Dijiste que podías convertir el desierto en un oasis. Por favor, déjanos verlo. Dentro, todos los aldeanos fueron enviados de vuelta, dejando solo a Join de Gaara y a los guardias, y por supuesto, a Qianjing.
Uchiha-Kille se sorprendió al descubrir que la tez de Qianjing había mejorado mucho, y que su temperamento ya no era tan frío, sino lleno de vigor, para las flores. Uchiha-Kille asintió y dijo, de acuerdo. Después de terminar de hablar, saqué una semilla de mi kabuto, que parecía verde y carecía de brillo. Tras ver semejante escena, todos dudaron, ¿cómo podía ser tan pequeña? Con una semilla tan pequeña, tan simple como parece, es imposible convertir un desierto en un oasis. Al ver las dudas y decepciones de todos, Gaara preguntó, señor arrogante, ¿cuánto tarda esta semilla en germinar y cuánto tardará en dar frutos? ¿Cómo puede el desierto convertirse en un desierto con una semilla tan pequeña? Un oasis. Uchiha-Kille respondió, no tarda mucho, unos 3 segundos, y se puede ver una escena verde. 35 Tras decir esto, todos a su alrededor quedaron atónitos. Aunque todos sabían que el Uchiha-Kille poseía grandes poderes mágicos, nadie lo dijo con unanimidad. 3 segundos para germinar y ver un oasis entero. La tierra en la que se puede confiar. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. En ese momento, Uchiha-Kille sonrió levemente y dijo, no es difícil, solo se trata de convertir el desierto en un oasis, y con una semilla tan pequeña, puedes verlo en 5 segundos. Todo lo que está a tu alcance se convierte en un trozo verde. Nadie podía creer lo que decía, pero Uchi 997 Go-Kille nunca había sido un hombre en el papel, así que sacó una discreta semilla verde en su mano frente a todos. Luego, las enterraron en la tierra, apretaron los nudos con las manos y entonces, ráfagas de agua, cayeron de esta manera. Parece que este procedimiento es similar al del comerciante, y no hay nada inusual. Al ver las caras de perplejidad de todos, Uchiha-Kille aún conservaba una leve sonrisa. Tras 1 minuto, 2 minutos, seguía sin haber efecto especial, así que en ese momento apareció un Junin y preguntó, señor arrogante, ¿cuánto tiempo lleva preparándose? Ya han pasado 2 minutos, es imposible echar raíces y brotar tan rápido. Bar. Uchiha-Kille siempre había cerrado los ojos, pero en ese momento finalmente los abrió. Parecía estar respondiendo a las palabras del hombre, y parecía que había llegado el momento. Dijo, comillas bien, es ahora. Sus ojos eran originalmente el Rinnegan eterno, que podía controlar todo el proceso de una cosa, desde su nacimiento hasta su lento envejecimiento y muerte, pero necesitaba que el tiempo se ajustara a la etapa más vigorosa del crecimiento de las tiernas plántulas. Tras el control del Rinnegan en el tiempo y el espacio, de repente, este tierno brote surgió directamente de la tierra y continuó perforando hacia arriba. Una escena tan impactante dejó a todos los presentes incapaces de comprender qué estaba sucediendo, cómo pudo suceder de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal un brote? Esto no tiene nada de científico. Sin embargo, el crecimiento de los brotes no tenía intención de detenerse. Vi que se volvían cada vez más exuberantes. Si antes solo crecían tentativamente, ahora están comenzando a crecer con fuerza. De repente, comenzó un crecimiento explosivo, pero en cuestión de segundos, el desierto desnudo que veían se convirtió en un exuberante arrozal con una cosecha abundante. Todo el proceso no duró más de 5 minutos, y Gaara y todos los extraordinarios Junin se quedaron atónitos. ¿Comillas esto? ¿Cómo es posible? Es simplemente increíble. 39 realmente trastoca mi comprensión. En cuestión de segundos, el desierto se convirtió en un arrozal. Comillas, ¿no es esta una solución directa al problema de la alimentación en nuestro país de arena más que resolver el problema de la alimentación? Esto se convertirá en la esperanza de la prosperidad de nuestro país de arena, y ya no tendremos debilidades. Al final, esta persona tiene toda la razón. La desertificación del país de arena es, sin duda, su debilidad más arraigada. La mayor parte de sus recursos alimentarios y de agua dulce dependen de las importaciones y el intercambio de materiales, pero esto es simplemente un 2,9%. No es nada correcto. Y si la comida puede ser autosuficiente, por supuesto, no hay necesidad de mirar a otros países. La fría expresión de Gaara de repente derramó una línea de lágrimas. Gaara dijo, comillas, este es un descubrimiento grandioso y asombroso. Gracias, señor arrogante. Construiré una inscripción y un templo para usted en la tierra de arena, y lo adoraremos por siempre. Punto. En ese momento, la gente pensó de repente en una cosa. Ahora que los arrozales habían crecido, aún necesitaban agua para regar. ¿Cómo resolver el problema de las fuentes de agua? Cuando Uchiha-Kille se enteró de que Feng Jing quería construirle un templo, aún se resistía en su corazón.
No quería aceptar tales ofrendas, porque era solo una forma de fingir que lo obligaban y no quería que nadie lo recordara. Antes de que pudiera negarme, alguien preguntó, señor Gaara, aunque el problema del arrozal ya está resuelto, ¿qué vamos a usar para regarlo? Nuestro país carece de recursos hídricos, y parece que un arrozal tan grande no se puede mantener 14, ¿cómo se puede hacer esto? Gaara también frunció el ceño al decir esto, sin saber cómo resolverlo. Entonces Uchiha-Kille dijo, mis plántulas de arroz, 10 restantes, se las daré juntas, suficientes para cubrir todo el país de arena, y por supuesto hay recursos hídricos. Recuerdo que hay un lugar en el sureste. Una presa muy grande tiene recursos de agua de mar al otro lado, así que ¿por qué no usarla? Al oír a Uchiha-Kille decir esto, Gaara dijo, señor arrogante, sí que hay océano allí, pero el nivel del mar siempre es muy bajo y no puede subir. La presa se construyó por si el mar sube y la sumerge algún día. Con Tsunagakure, hay que tomar precauciones antes de que ocurran. Uchiha-Kille dijo, este problema es fácil de resolver. Tengo una manera de convertir los recursos de agua de mar directamente en sus recursos. Tras terminar de hablar, Uchiha-Kille indicó al grupo que fueran juntos a la presa, así que el poderoso grupo llegó de nuevo a la presa al sureste de Tsunagakure. Uchiha-Kille dijo entonces, es necesario tener la capacidad de mover montañas y volcar el mar, para que todos los océanos de aquí puedan ser absorbidos. De lo contrario, solo se puede usar una vez y no se puede usar por mucho tiempo. La capacidad de mover montañas y volcar el mar, eso definitivamente no es algo que la gente común pueda hacer, a menos que sea un dios antiguo o algo que puedan hacer todos los ninjas de las sombras juntos, pero todos saben que esto no es realista en absoluto. En ese momento, Uchiha-Kille voló hasta el nivel del mar, con la brisa marina soplando, y no quería fingir. Debido al fuerte movimiento aquí, ha atraído a cada vez más aldeanos del país de la arena. No solo de Tsunagakure, sino de todo el país de la arena. La reputación de 997 como el arrogante mundial se ha vuelto cada vez más famosa en todo el país de la arena, y, por supuesto, cada vez más gente ha oído hablar de sus grandes logros. Pero en lo que respecta al arrogante mundial, ya ha controlado a Thor y conquistado el fuego. Cuando se trata de dioses y leyendas, es difícil de creer. Debido a la imposibilidad de grabarlo, el único video fue grabado por Junin, quien se encontraba en el país de la arena, mediante el ninjutsu del Kazekage como un archivo ultrasecreto. Aunque nadie más tiene pruebas relevantes, una cosa es segura, el arrogante es definitivamente un penúltimo con una habilidad extraordinaria, y la gente viene a verlo con curiosidad. Punto. Entonces Gaara miró hacia atrás y vio que los aldeanos del denso país de arena estaban llegando en masa, ya fuera Tsunagakure u otros pueblos. Gaara se sintió avergonzado por los aldeanos que no podían ver sus cabezas, y era imposible ahuyentarlos, así que los dejó quedarse allí. Algo malo. Gaara asintió tácitamente y, mirando la mirada inquisitiva de Juin, asintió y dijo, olvídalo, que vengan. Es casi como un espectáculo de carnaval. Al principio, Uchiha-Kille no pensó en la necesidad de fingir ser una fuerza, pero al ver a tanta gente acercarse, decenas de miles, cientos de miles de personas, no podían detenerse. Si esto es fingir ser una fuerza, debe ser una fuerza enorme. Quizás cientos de miles de puntos de carga podrían aparecer a la vez y resolver fácilmente la invocación de defensa más fuerte, un Susanoo de nivel S. Esta técnica de invocación, la más poderosa, siempre ha sido el sueño de Uchiha-Kille. Es una persona que busca lo supremo. Si no puede alcanzar al más fuerte, es mejor no tenerlo. Al ver a tanta gente acercarse, Uchiha-Kille quedó instantáneamente poseído y dijo de repente, soy arrogante. Mi habilidad para mover montañas y volcar el mar definitivamente protegerá a todo el país. De arena para las generaciones venideras 35. Una vez completada la instalación, debe implementarse correctamente. La técnica de invocación se activa directamente en la mano. De repente, el cielo se cubre de nubes oscuras. Toda la escena queda envuelta en oscuridad. Al ver que el mar, originalmente en calma, giraba repentinamente como un trompo. Por un momento, la tierra tembló y las montañas se balancearon, el mar continuó extendiéndose hacia arriba y barriendo, y el dios del trueno en el cielo conmocionó a todo el país de arena. Ante la ingeniosa artesanía de la naturaleza y el poder sobrenatural de la arrogancia, estos cientos de miles de aldeanos no sintieron miedo, pero todos estaban extremadamente emocionados. Dios mío, nunca había visto una escena tan magnífica en mi vida, parece tan poderoso, creo que la arrogancia es comparable a la existencia de los dioses, no digas tonterías, la arrogancia es más fuerte que los dioses,
puede someterlos y usar a los dioses. Todos estaban furiosos, incluso si el viento arreciaba en ese momento y la tierra temblaba, no uno quería irse, pues esta escena solo se ve una vez en la vida. La turbulenta corriente de aire hizo que incluso un Junin se sintiera incapaz de levantarse. Gaara vio que tanta gente del país estaba de su lado, así que tuvo que asumir el papel de Fengying, es decir, proteger a su propia gente. Ninjutsu de liberación rápida de Gaara, entierro celestial tormenta de arena. Vi una enorme nube de arena emerger repentinamente de la calabaza de Gaara, como el guardián más fuerte, Nuo Zao, cubriendo a todos los aldeanos bajo la nube de arena y cubriendo todas las subidas y bajadas. Estaba bloqueada, pero no impidió el efecto visual en absoluto, de modo que todos pudieron ver con claridad. Uchiha Kiye vio que el fuego casi se había extinguido y continuó formando un hechizo en su mano, invoca a Thor. Con una orden, Thor surgió repentinamente del cielo cubierto de nubes y se fusionó gradualmente con Uchiha Kiye. En ese momento, un niño dijo, miren. Ese es el dios del trueno, y de hecho se fusionó con el arrogante. Dios mío, la leyenda es cierta. Resulta que el arrogante es quien conquistó a Thor, hasta los dioses deben escucharlo. En ese momento, Thor realmente se fusionó con Uchiha Kiye. Vi que el cuerpo de Uchiha Kiye había sufrido cambios evidentes. Todo su cuerpo era azul oscuro y transparente. Sostenía una espada del espíritu del trueno en la mano, y estaba como loco. Hubo un violento rayo. Todo a su alrededor parecía el fin del mundo, pero no era nada para Uchiha Kiye. Después de que el dios del trueno le pidiera moverse, Uchiha Kiye usó repentinamente el cuerpo del dios del trueno y empleó su esgrima más poderosa, espada del espíritu del trueno. Vi truenos y relámpagos gestarse en el cielo durante un largo rato, y el clic se filtró directamente en la espada del espíritu del trueno. La aterradora espada del dios del trueno, que originalmente emanaba truenos y relámpagos, de repente impuso el poder entre el cielo y la tierra, adquiriendo una fuerza incomparable. La energía se expandió. Con semejante poder desmesurado, incluso el Kazekage Gaara fue casi incapaz de resistir, por lo que tuvo que reforzar sus defensas. Una docena de Jin, usando el estilo tierra juntos, gritaron, estilo tierra, ganado y caballos de tierra. Vi cómo la tormenta de arena se extendía de nuevo, formando una capa protectora tras otra, y continué explicando la capa protectora de la nube de arena que se desmoronaba, como un muro de cobre. La violenta espada del espíritu del trueno en la mano de Uchiha Kiye, que contenía un golpe con el poder del cielo y la tierra, se estrelló repentinamente contra la agitación del mar. Con un estallido, un gran agujero se abrió repentinamente en la superficie del mar, con una fuerza sin igual en el mundo, que se hundió directamente en el fondo del mar. Todos quedaron atónitos ante esta escena. El territorio de Haití, de unos 100.000 metros de longitud, quedó expuesto, e incluso se pudieron ver las criaturas marinas de las profundidades, lo cual fue simplemente espectacular. Uchiha Kiye observó que Haití, con sus 100.000 metros de longitud, requiere un gran esfuerzo para elevar el nivel del mar, ya que es imposible elevarlo por sí solo, por lo que solo se puede partir de la corteza terrestre y elevarlo directamente. El terreno también puede elevarse. Esto se debe a que se necesita tierra para rellenar el interior, y el nivel del mar subirá naturalmente. Cuando alcance la misma altura que Sunagakure, se podrán conectar automáticamente los recursos hídricos naturales para evitar sumergir toda la arena. Al pensar en esto, Uchiha Kiye observó las montañas circundantes y vio que tenía que remover toda la tierra para llenar el lugar, pero Thor no podía hacer más. En ese momento, Uchiha Kiye pensó de repente en el dios del fuego, atacando la montaña con fuego y hablando de toda la tierra fundida fluyendo hacia el mar. Pensando en Uchiha Kiye desatando una vez más su ninjutsu, invoca al dios del fuego. Con esta orden, la temperatura circundante aumentó linealmente, como si el mundo entero se alimentara de magma caliente, y todo el suelo comenzó a vibrar. Las llamas rojas y ardientes se agitaban constantemente a su alrededor. Incluso si no habían visto el verdadero cuerpo de Vulcano, solo ver esta postura era suficiente para intimidar y asustar a la gente. Dios mío, Vulcano. ¿Podrá el arrogante aún invocar a Vulcano, el legendario dios de Vulcano y el dios del trueno, los verdaderos dioses que no hemos visto en algunas vidas? ¿En realidad quieren verlos a todos en un día? El dios del fuego descendió del cielo, y un fuerte aura de llama roja barrió a los cientos de miles de personas presentes, y de repente todas las montañas circundantes se hicieron pedazos con fuego, y toda la tierra caliente y las piedras que se habían quemado cayeron al mar. Entra.
Gracias a los continuos esfuerzos de Vulcano, los cimientos del mar se llenan constantemente, al igual que en la recuperación de Jinwei, la tierra sube constantemente y el nivel del mar sube una y otra vez. Después de un tiempo, con la cooperación de Thor y Vulcano, el nivel del mar se acercó al de Sunagakure. De esta manera, no habrá inundaciones por tsunamis y todos los habitantes del país de la arena podrán acceder a los recursos hídricos. Esta enorme escena fue vista por todos los habitantes del país de la arena, era evidente. Comillas, el arrogante es realmente un dios. Fue asombroso, me sentí como si estuviera viendo un cuento de hadas. Comillas, el arrogante, el héroe de todo el país de la arena. Uno tras otro, los elogios no dejaban de llegar, y Uchiha-Kiye incluso sintió un tsunami de pretensiones acercándose a él. Una actividad única para apoyar los recursos terrestres y hídricos del país de la arena es un final perfecto. Tras regresar al palacio, el prestigio del arrogante es como una existencia floreciente aquí, tanto los aldeanos como los Chunin lo observan. Uchiha-Kiye lo miró con asombro. Incluso la fría Qianjin lo miró con una ternura radiante. Tras llegar al palacio, Uchiha-Kiye le entregó a Gaara las más de 10 semillas que llevaba consigo y le dijo, Gaara, estas semillas pueden convertir la tierra de arena en un arrozal infinito, y de ahora en adelante, la tierra de arena se transformará. Un cambio trascendental. Gaara tomó las semillas de Uchiha-Kiye con devoción y, tras recibirlas, le dijo, Señor gran arrogante, ¿qué desea? Puede apoderarse de todo nuestro país de arena. De esta manera, todos coinciden en que este misterioso hombre ha alcanzado grandes logros y puede hacer lo que quiera buscando flores, pero el arrogante del mundo en realidad no quería nada. Vino aquí a cosechar la pretensión. En cuanto a ayudar con los recursos terrestres y hídricos del país de la arena, era solo una cuestión de conveniencia. En cuanto al punto de simulación, a Uchiha-Kiye le extraña mucho no haber recibido la indicación hasta ahora. ¿Hay algún problema con el sistema? Entonces, Uchiha-Kiye dijo, dije desde el principio que necesitaba dinero, y las bobinas que puedo llevar conmigo serán suficientes. Esta petición es simplemente deslumbrante. No es exagerado decir que Uchiha-Kiye ha alcanzado grandes logros, y no es exagerado pedir una ciudad en el reino de la arena. La gente de repente siente que esto puede ser la cortesía de los arrogantes, o que no están dispuestos a expresar sus necesidades y pedirle a Gaara que exprese sus opiniones. Gaara, como la sombra del viento del país de la arena, por supuesto no es tacaño, aunque los arrogantes casi no piden nada, pero, por supuesto, él, como ninja de la sombra de un gran país, debe decir directamente qué quiere darles. Gaara dijo, Señor arrogante, usted es la tierra de arena. Punto. Tu gran contribución es tan brillante como el sol y la luna, y un pequeño enredo no basta. Así que recaudaré la mitad de tus impuestos en Sunagakure, el país de la arena, y construiré un templo de clase mundial en nuestra ciudad principal. El templo, el incienso arde constantemente. De hecho, Gaara quería incorporar al prodigio al país de la arena para un puesto de alto rango, como maestro nacional, pero después de ver Nine Nine Seven y ver el alcance de la habilidad del prodigio, es más que suficiente para querer crear un país por sí mismo. ¿Cómo puede alguien comparable a un dios ser un sirviente? Tras pensarlo, Gaara se tragó la invitación y dio la respuesta más convincente. Pero Uchiha-Kiye no quería tanto dinero, solo quería gastar un poco para la próxima vez que se fuera a otro lugar. Así que, naturalmente, Uchiha-Kiye rechazó la petición y se limitó a decir, como espadachín errante en el desierto, no quiero tanto dinero. El dinero es algo completamente ajeno a mí. Olvídense de los problemas, me iré de inmediato. Mírenme, los miro, este hombre arrogante es en realidad la imagen de un experto fuera de este mundo. No le importan las cosas mundanas en absoluto, y solo se conforma con comer lo suficiente. ¿Cómo podría un experto así usar estas cosas mundanas? ¿Qué tal si se ata? Por supuesto, Gaara se dio cuenta de que el arrogante no tenía ningún interés en el mundo, y solo suspiró y dijo, si es así, no insistiré más, pero si necesitas algo en el futuro, puedes venir a nuestro país de arena en cualquier momento, y derramaré mi poder sobre todo el país. Poder para ayudarte. El arrogante cree que Gaara es muy bueno y puede ser un hombre, así que después de que Gaara enviara a alguien para eliminar el enredo, casi todos en la aldea lo vieron salir de allí. Y Qianjin desapareció en ese momento. En ese momento, Uchiha-Kiye pensó de repente que al llegar, sería el blanco de todos los gritos, pero después de una serie de simulacros, se convirtió en un héroe nacional alabado por todos. Esta sensación es realmente divertida. Después de fingir ser forzado, puede considerarse una retirada exitosa, y estás acabado, así que Uchiha-Kiye también caminó hasta aquí y salió. Creo que en menos de un día,
Todo el país de arena lucirá un paisaje verde. Quizás en el futuro, el reino de arena debería también cambiar el nombre del país. Después de todo, un país fundado a partir de un desierto se convirtió instantáneamente en un oasis, por lo que el nombre del reino de la arena no es apropiado. Pero esto no tiene nada que ver con Uchiha Kiye. Tras deshacerse del enredo, cargó su espada sanguinaria a la espalda, y aún vestía un traje de pícaro azul y blanco, como si realmente fuera un espadachín errante, caminando por el desierto. En cuanto salió, una ola de calor lo invadió. Uchiha Kiye pensó, es un extranjero y no soporta el duro clima de aquí, así que ¿cómo puede la gente que vive en la tierra de la arena todo el año soportar 2,9 D? Afortunadamente, llegó aquí y rescató a los cientos de miles de residentes con un espíritu de benevolencia, rectitud y amor. De repente, una especie de sentimiento de fraternidad surgió espontáneamente, y sintió que había hecho algo significativo. Al levantar la vista, vi un pequeño oasis, así que me acerqué, me senté en el suelo y sentí esta sensación fresca. Las tormentas de arena ya no arrasan ni se extienden. Punto. Es realmente agradable sentir este tipo de descanso por un rato, pero en ese momento, Uchiha Kiye recordó algo de repente. Fingió estar frente a cientos de miles de personas. ¿Por qué después de tanto tiempo el sistema seguía sin darle ninguna indicación? No está bien. Estaba a punto de cerrar los ojos para ver qué fallaba en el sistema, cuando de repente una fuerza inmensa lo recorrió. El punto de simulación parecía derramar un poder salvaje, lo que hizo que 14 entraran en su cuerpo con la fuerza de succionar leche. Comillas ding. Los puntos de simulación aumentaron en 100,000 puntos ding. Los puntos de simulación aumentaron en 90,000 puntos comillas ding. Los puntos de simulación aumentaron en 80,000 puntos después de fingir actuar durante mucho tiempo. Uchiha Kiye casi sintió una sensación de desapego y euforia, y saltó de la emoción. El poder de Uchiha Kiye finalmente superó los 500.000 y se convirtió directamente en 700.000. En este caso, puedes aprender directamente el Susanoo de nivel Super S, la primera defensa en el cielo, más fuerte que la piel de cobre y el hueso de hierro, e ignorar casi cualquier ataque. Esta vez, Uchiha Kiye lo entiende, porque el poder de la simulación es simplemente demasiado vasto, el sistema no puede contarlo todo a la vez, tarda tanto en emerger, lo que puede hacer que la gente lo comprenda. En ese momento, una figura negra descendió repentinamente del cielo, y una espada afilada se posó directamente en el cuello de Uchiha Kiye. Esa sensación familiar, la temperatura fría familiar, la postura familiar. Uchiha Kiye miró hacia atrás, y efectivamente era ella, Qianjing. Dijo, señorita Qianjing, ¿puede dejar de aparecer así cada vez y sorprenderse? Esto es para asustarme, ¿y qué haré? Qianjing sonrió, desenvainó la espada y le dijo a Uchiha Kiye, un arrogante del mundo, soy el guardián Ichigo del reino de la arena, y es mi deber supervisar lo que has hecho después de tu salida. Uchiha Kiye dijo, no he hecho nada, es hora de que nos separemos y dejemos de seguirme. Al decir esto, Qianjing se molestó y preguntó, comillas ¿pretendes irte así como así? Al preguntarle, Uchiha Kiye no lo entendió, por lo demás, la miró con recelo. Uchiha Kiye dijo, bueno, si no me voy, me quedaré en el país de la arena. Tengo razón. El reino de la arena no tiene ningún interés. Qianjing sonrió y dijo, esa es la raíz del problema. Veo que no te interesa el reino de la arena, pero ¿por qué lo ayudas tanto? ¿No te parece extraño? Mientras hablaba, se apoyó en el gran árbol y miró a Uchiha Kiye con cierta incertidumbre. Pero Uchiha Kiye se quedó sin palabras ante esa pregunta, pues no podía decirle a Qianjing que debía cosechar y fingir que lo hacía. Así que Uchiha Kiye solo pudo decir, soy arrogante, asumo el mundo como mi deber, lucho contra el demonio invisible y compadezco a todos los seres con compasión y amor. Es mi deber, no tienes por qué dudarlo. Qianjing sonrió y dijo, de hecho, has tenido compasión de todos los seres, pero no lo creo si los demás no te hacen bien. Tú también debes beneficiarte por ello. Uchiha Kiye sintió un poco de miedo en ese momento. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Así es, de hecho, su intención original era fingir, pero no lo diría ni aunque lo mataran. En ese momento, Uchiha Kiye se levantó y le dijo a Qianjing, Qianjing, tienes razón, pero no me conviene contarte más secretos sobre mí. Ya que me has seguido, te daré un regalo. 35 Cuando Qianjing escuchó que le resultaba incómodo hablar, no pudo seguir preguntando, y no violó nada, y su contribución al reino de la arena fue enorme.
En ese caso, por supuesto, era imposible pedirle cosas incómodas a otros. Pero cuando escuchó que el arrogante iba a darle algo, Qianjing sintió curiosidad y preguntó, comillas, ¿quieres darme algo? ¿Qué? Uchiha Kiye sacó directamente la espada bebedora de sangre que llevaba en la cintura y dijo, soy arrogante, camino por el mundo, y hasta ahora he usado esta espada bebedora de sangre que corta el hierro como si fuera barro. Creo que sueles usar marionetas, ¿por qué no? Te daré esto para tu defensa personal. Qianjing miró la espada que le había dado el arrogante. Esta espada bebedora de sangre es el arma personal del arrogante. ¿Cómo puede el Kunzi ganarse el cariño de la gente? Así que Qianjing negó con la cabeza y dijo, esto es algo para tu defensa personal, no me atrevo a pedirlo, y soy bueno usando el arte de las marionetas, así que es inútil pedir una espada. 55 Uchiha Kiye dijo, no, aunque me gusta la espada bebedora de sangre, ya no podré usarla, porque tengo la espada del espíritu del trueno y tu arte de las marionetas. Es muy útil pedir una espada porque conozco el arte de las marionetas. El reino más alto es crearse una marioneta, y cuando se posee la espada bebedora de sangre, el poder de la espada sin duda será mayor. Crearse una marioneta, Qianjing miró fijamente al arrogante. Esto fue explicado por la suegra Chiyo. Practicar el arte de las marionetas no es el reino más alto. El reino más alto es crearse una marioneta, aunque sea cruel, pero eso realmente puede alcanzar el máximo logro del arte de las marionetas. Pero este es obviamente el secreto supremo del arte de las marionetas. ¿Cómo podría él, un espadachín errante, saber tanto? Oh, no, el arrogante no es un espadachín errante, esta es solo su identidad oculta, la verdadera identidad puede ser de nivel divino. Pero aún así, ¿cómo podría conocer los secretos de la técnica de las marionetas? Entonces Qianjing preguntó, comillas, ¿cómo sabes que convertirte en una marioneta es el reino más alto de nuestro arte de las marionetas? Esto es algo que solo las personas de nuestro linaje saben con claridad y lo reclutan con sinceridad. Uchiha Kiye sonrió y dijo, en este mundo, aunque también tengo cosas ignorantes, lo que se abarca todos los aspectos, e incluso sé que la suegra de Chiyo no está muerta. Al hablar de esto, Qianjing se asustó y retrocedió unos pasos. Todos en el reino de la arena sabían que la abuela Chiyo había muerto en la Segunda Guerra Ninja. De hecho, no murió. Pero un secreto tan alto, ¿cómo puede este arrogante saberlo aún? Al ver la expresión de Qianjing, Uchiha Kiye sonrió levemente y dijo, no te sorprendas, todavía tengo claro este asunto. El reino de la arena solo busca preservar su propia fuerza, y se lo dicen al mundo exterior, pero la verdad es que la suegra Chiyo perdió la mayor parte de su cuerpo físico, y fue precisamente por eso que practicó el arte de las marionetas al más alto nivel y se convirtió en una marioneta. Punto. Al hablar de esto, Qianjing abrió mucho los ojos, señaló a Uchiha Kiye y dijo, tú. ¿Cómo sabes estas cosas? Uchiha Kiye se encogió de hombros y dijo, el país de arena no tiene nada que ocultarme. Esto es normal, cada país esconde sus propios secretos, pero no te preocupes, no tengo intención de participar en las guerras de otros países. Al contrario, espero que todos puedan vivir en armonía y que no se filtren. Qianjing siempre había creído haber subestimado al arrogante loco, y luego vio que éste estaba por todas partes y poseía grandes poderes mágicos, por lo que, naturalmente, lo veneraba infinitamente. Al final, descubrió que este arrogante hombre aún poseía una inteligencia tan poderosa, y estuvo a punto de arrodillarse de admiración. Así que Qianjing, tras renunciar a la resistencia, ante una persona capaz de penetrar el cielo y la tierra, suspiró y dijo, de verdad te convencí. De acuerdo, acepto tu espada bebedora de sangre. Si quiero contactarte, ¿cómo puedo encontrarte? Por supuesto, Uchiha Kiye no quería ser encontrado. Después de todo, arrogante era solo su armadura de caballo, Veda, y el propósito que perseguía era muy simple. Así que Uchiha Kiye dijo, soy arrogante y puedo estar a tu lado cuando me necesites. Tras terminar de hablar, sin importar lo que Qianjing quisiera decir, desapareció en el vasto desierto en un instante. Qianjing, por supuesto, sabía que no podría alcanzar a esa gente, así que agitó la espada bebedora de sangre en sus manos. La espada bebedora de sangre, cuyo nombre completo es la espada loca bebedora de sangre, proviene del antiguo periodo ninja, y existen muchas leyendas sobre ella. Quienes la poseen son todos héroes que han sacudido el pasado y el presente, y debido a su sed de sangre, ya posee espiritualidad. Una vez que existe la posibilidad de matar, estará ansioso por intentarlo, y es extremadamente afilada.
Todo el acero del mundo no es tan afilado como esta espada, no solo corta el hierro como si fuera barro, sino que también tiene un poderoso efecto disuasorio sobre todos los monstruos. Dado que innumerables no muertos han muerto bajo esta espada, y un sinfín de espíritus resentidos la rodean, se puede decir que si posees la espada de la locura bebedora de sangre, puedes dominar un bando. Sin embargo, esta espada siempre parece presagiar el destino de quien la posee, es decir, se convertirá en el próximo no muerto bajo la espada de la espada bebedora de sangre. Al igual que practica el arte de las marionetas, la suegra Chiyo está obsesionada con el arte de las marionetas y se ha convertido en un artefacto del reino de la arena. Su fuerza supera definitivamente el nivel de un Kage. Incluso el actual Kazekage Gaara puede que no sea la vieja suegra de Chiyo. Oponente. Aunque la técnica de títeres de la suegra Chiyo es soberbia, no está dispuesta a desmembrarse y convertirse en una marioneta. El proceso de desmembramiento será extremadamente doloroso, con pocas probabilidades de éxito, y es probable que muera durante este periodo. Chiyo no está dispuesta a correr ese riesgo, pues resultó gravemente herida durante la Segunda Guerra Mundial Ninja, y morirá sin duda aunque no se convierta en marioneta. En ese caso, es mejor luchar. Al final, Chiyo lo logró, no solo salvando su vida, sino también alcanzando la gloria de la cima del arte de las marionetas. Desde la antigüedad hasta la actualidad, solo la suegra de Chiyo lo ha logrado, y otros no han fallado a medias. Punto. Ni siquiera tiene las cualidades necesarias. Qianjing miró la espada sangrienta en su mano, imaginando su destino final, y parecía que se convertiría en una marioneta. ¿Vale la pena esta vida? Qianjing sostenía la espada sangrienta en sus manos, y su mirada se desvió hacia una dirección desconocida. Aunque nunca habría respuesta, Qianjing dejó la espada en silencio y se dirigió hacia la tierra de arena. En ese momento, Uchiha-Kille caminaba por el desierto. Su tarea era muy simple, además de recolectar el punto de fuerza, también debía destruir el ritual maligno de Myong. Gracias a la existencia del eterno ojo de la rueda de sangre Mangekyou y el eterno Rinnegan, podía atravesar todas las falsedades de este mundo. Naturalmente, se podía sentir el aura poderosa de Myong. No importa cuán poderoso sea el oponente, el aura jamás podrá ocultarse, y el círculo mágico invocado por Myong también debe contenerla. Así que, por mucho que se oculte, es imposible llevar a cabo su malvado plan en ninguna parte, y mientras Uchiha-Kille siga vivo, Myong fracasará. En ese momento, Uchiha-Kille recordó de repente que había obtenido la gran alegría de 500,000 puntos de simulación. No había probado la experiencia de un Susanoo superfuerte de clase S, así que quiso buscar un hotel para descansar. Mira cuánto has mejorado. Tras caminar un buen rato y finalmente salir del desierto, Uchiha-Kille miró hacia atrás y vio que el verde de la vida apareció repentinamente en la distancia, en el desierto infinito. Uchiha-Kille sonrió, sabiendo que era la semilla de esperanza que había plantado, y que todo el país de arena sin duda brillaría con gran vitalidad. Tras salir del desierto, encontré una posada y, por casualidad, le pedí una bobina a Gaara. Al ver este oro resonante, podría comprar la posada directamente con una pequeña cantidad. Tras entrar, Uchiha-Kille vio a un grupo de auténticos espadachines del desierto bebiendo sin parar. Al ver al segundo dependiente, se quitó la manta que llevaba a la cintura. Una manta kabuto tan pesada hizo que los espadachines de la tienda se callaran poco a poco, pero Uchiha-Kille no se dio cuenta en busca de flores al ver tanto enredo. Xiaoer sintió un profundo respeto por el andrajoso vagabundo del desierto. Se lamió la cara y dijo, comillas objetivo, ¿qué servicios se necesitan? Aquí lo tenemos todo. Uchiha-Kille asintió y dijo, dame la mejor habitación. Tras terminar de hablar, sacó una pieza de oro de su pesado enredo y se la entregó directamente al dependiente. Xiaoer nunca había visto tanto dinero en su vida, y no es que nunca hubiera visto oro, sino que un kabuto tan grueso está lleno de oro, y solo se extrae una pequeña pieza. Esto es simplemente rico. Este oro de kabuto no solo puede comprar un punto entero, incluso los países vecinos pueden comprar un condado. Esta es la llegada de empresarios súper ricos. Pero al ver la pobre y agria vestimenta de Uchiha-Kille, parece que no es un empresario rico en absoluto, porque incluso una persona pequeña y rica solo existe en este mundo turbulento. Punto. Seguirán llamando de un lado a otro, rodeados de mucha gente que los servirá como sirvientes y guardaespaldas. Pero Uchiha-Kille no es así en absoluto. Es tan rico, pero viste ropas andrajosas, sin guardaespaldas, y al ver la piel y la tierna carne, no hay armas, ni siquiera una para protegerse. No tiene ninguna habilidad. Entonces solo cabe una posibilidad,
Que la persona que se instaló en la tienda robe el dinero, de lo contrario, no hay otra posibilidad. Incluso el segundo tendero lo pensó, y estos peces gordos que recorrieron ríos y lagos lo vieron de inmediato. ¿Qué es esto? Es simplemente una oveja gorda entregada a domicilio, una oveja gorda sacrificada por otros. Carece de fuerza, porque esta persona ni siquiera tiene armas, y no hay guardaespaldas ni guardias a su alrededor. Este era definitivamente un ladrón, e inexperto. Incluso después de robar algo, no entendía la verdad de no revelar el dinero. Estos 3 o 5 grupos de jefes de Jiangsu se miraron entre sí y descubrieron que todos tenían la misma idea, robar. Tenían que conseguir el dinero de este tipo. En ese momento, el hotel estaba casi en silencio, pero la emoción se reanudó en un instante, y todos llegaron a un acuerdo tácito, casi inmutable. Porque temían que si esta persona encontraba algo engañoso, no pudiera alcanzarlo si se daba la vuelta y huía. Si esta persona entraba en el hotel, mataría a alguien directamente para robar dinero en plena noche. Este ya era el método más seguro. El segundo tendero sonrió y dijo, comillas, este caballero es tan generoso. Nuestra tienda más alta está reservada para personas con estatus como usted. De hecho, estas palabras conllevan una pregunta de 3 puntos, si esta persona es un hijo vagabundo, si lo mata, probablemente sufrirá las consecuencias correspondientes. En ese momento, a Uchiha-Kille no le importaban en absoluto estas cosas, ni siquiera pensó en estas cosas profundas, porque el valor absoluto de la fuerza podría hacerle ignorarlas por completo. Uchiha-Kille dijo, no tengo identidad, solo soy un vagabundo, llévenme allí rápido. En ese momento, solo había una cosa en la mente de Uchiha-Kille, comprar rápidamente un Susanoo de nivel Super S mientras tenga esta defensa absoluta, puede permanecer fácilmente invencible contra Myung. Pero después de que Uchiha-Kille dijera esto, Xiao y todos los grandes a su alrededor también comprendieron que esta persona solo es un vagabundo. Pensándolo bien, es muy coherente con la identidad externa de esta persona. Eso sí tiene el potencial de... lleva mucho dinero. Pero si no es así, solo demuestra que es un vagabundo, un ladrón, y que tuvo la suerte de robar tanto dinero. Si piensa así, le costará la vida. ¿No sería una bendición recuperar el dinero? Esta es la idea que anida en el corazón de estos grandes hombres de los ríos y lagos, y cada uno tiene sus propios planes. El segundo tendero saludó cálidamente a Uchiha-Kille en el piso 3 y subió las escaleras. Justo al llegar al tercer piso, un grupo de espadachines errantes que bebían en la tienda entraron en la conversación. Hay un personaje de nivel jefe, de piel rojiza y una cicatriz en la cara. Parece muy feroz. Lleva un machete en la mano, es un caballo famoso de la zona. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.